Bueno, pues empecemos discutiendo un poquitico sobre el examen. Em, yo me imagino que ustedes ya se enteraron de que tuvimos un problema en la última sesión del examen. Ustedes estaban en la segunda, me parece, ¿no? Entonces, Que en la tercera sesión, el problema que tuvimos fue que em, hubo un problema al momento de subir los ejercicios de la última sesión. Bueno, entonces en las dos primeras sesiones no hubo mayor problema, pues en la de ustedes hubo un errorcito, como un error tipográfico en uno de los ejercicios. Ese error se arregló tan pronto como fue posible, aunque pues algunas personas ahí se vieron un poquitico afectadas, entonces por eso les digo que era importante que tuvieran el procedimiento ahí. Em, sí, entonces con ustedes hubo un error. Vamos a ver, vamos a intentar organizar ese error de la mejor manera posible. No creo que sea mayor problema, pero el problema que tuvimos con los de la tercera sesión sí fue un problema grande. Y es que al inicio del examen, como no había ninguna pregunta montada, ¿cuál es el punto que tuvo problema? Yo no lo recuerdo, era algo como de este estilo, como 2/3 a la 4 aparecía así, más tal vez 1/3 de ya a la 4, algo por el estilo. Y entonces lo que pasaba era que faltaba una X. Bueno, entonces es posible que este punto le haya salido a varios de ustedes. Em, si le salió en las etapas tempranas del examen, probablemente lo vieron de este estilo y muchos de ustedes me escribieron, profe, eso no está como mal escrito y sí, en efecto estaba mal escrito. Yo le informé al coordinador y el coordinador hizo el cambio tan pronto como fue posible. Entonces, si a ustedes les salió este ejercicio en las etapas posteriores del examen, ya no lo vieron así, sino que vieron la X, que era lo que tenía que estar ahí. Bueno, entonces ya saben, eso fue el error que hubo con ustedes. Em, la revisión del examen todavía hay problemas con la revisión del examen y es por lo que les digo de la otra sesión. Entonces, como les iba contando, en la otra sesión las preguntas no se subieron a tiempo. Entonces, primero, la última sesión se empezó un poco más tarde, se empezó 20 minutos más tarde, mientras el coordinador subía las preguntas. Em, bueno, para eso, sí, para eso después me envían un correo si tienen algún tipo de reclamo, pero esperen primero a que se habilite la revisión del parcial, para que me digan exactamente como vean, en tal punto tengo tal reclamo, en tal otro punto tengo tal otro reclamo y así. Bueno, pero esperen que esté disponible la cosa. Em, entonces, en la tercera sesión, yo sé que esto no es, en parte no es problema de ustedes, pero les interesa porque ustedes son también estudiantes de este curso. Entonces, en la tercera sesión, lo que pasó fue que a los estudiantes les salieron algunos, no les salieron las 4 preguntas que les correspondían, sino que les salieron solo 3 preguntas. Hubo otras a las que les salieron las 4. También hubo algunos estudiantes donde no les salieron los puntos uno por uno, sino que les salieron todos al mismo tiempo. En fin, hubo un montón de irregularidades en esa última sesión. Y entonces ahora tenemos un problema que todavía estamos decidiendo cómo se va a resolver. Pues el coordinador es específicamente el que está tratando con eso.
Y el problema es qué hacer con las preguntas, con las personas a los que le salieron solo 3 preguntas. Eso es un problema porque primero no se les evaluó la totalidad del tema del examen, ¿cierto? La idea es que a todo el mundo se les evalúe el mismo tema. Y segundo es cómo evaluar lo otro que falta. La idea es que la mayoría de ustedes pues que estén como en las mismas condiciones, aunque ya en esta situación pues ya resulta muy difícil, ya obviamente no están en las mismas condiciones. Entonces estamos intentando resolver eso. A ver, una de las posibles soluciones es hacer un quiz para esos estudiantes que les faltó una pregunta y hacerles un quiz con la pregunta que les faltó. Listo. Obviamente hay personas que no están de acuerdo con eso, hay personas, en fin, hay un montón de opiniones diferentes. Entonces, les quería comentar a ustedes porque ustedes, como también presentaron el examen, pueden que tengan opiniones al respecto, ¿cierto? De hecho, algo que me han dicho ya varias personas es que les parece un poco injusto que, que a esas personas les hagan un quiz aparte de las 3 preguntas, porque son personas que van a tener más tiempo para estudiar y cosas de ese estilo. Pero entonces sí, esa es la situación en la que estamos. Todavía estamos decidiendo cómo se va a solucionar esto. Entonces, no sé si tienen dudas, inquietudes, comentarios sobre el examen. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, a ver, que a todos Profe, nos califiquen para sobre esa 3 gente, puntos. Sí, para esa gente que pues, le hicieron 3 preguntas, no es como más fácil y más logístico hacer una regla de 3 y ya. Pues yo no soy uno de esos, pero a mí injusto no me parece nada. Un error y ya, los errores ocurren, una regla de 3 y sale. eso, pues esa sería una solución sencilla, ¿cierto? Hacer como una curva con esos, pues calificarles sobre los 3 puntos y ya. Em, como les digo, hay personas que se han quejado por eso, les parece injusto que para ellos hubiera sido, entre comillas, más fácil el examen. Pero es que sería injusto si se hubiera planeado así, pero fue un error. Fue un error del sistema y los errores ocurren. Pues no, no importa. Como tal, Y no fue el cada uno que se sistema, fue coordinación. Sí, el error, o bueno, lo que haya sido, pero igual cada uno se preocupa por lo de cada uno. ¿Sí me entiendes? A mí que me preocupa el examen del otro. sí. Bueno, esa es una posición. Pero también hay otras, por ejemplo, algo que están diciendo ahí es que a los que les tocaron solamente 3 preguntas, pues tenían más tiempo para resolver esas 3 preguntas. Depende de los 3 puntos que escojan. En fin, hay un montón de opiniones diferentes ahí. Por ejemplo, eso, que ellos sí podían ver el examen completo, mientras que a ustedes les tocó uno a uno. Entonces, por eso es que, a ver, yo entro en esta discusión es porque eventualmente se va a tomar una decisión y con toda seguridad hay personas que no van a estar conformes con esa decisión. Entonces, lo menos que uno puede hacer es informarles a ustedes de en qué situación estamos y cuáles son las posibles soluciones a este problema. Bueno, em, pues ahí se está conversando. Obviamente, las personas directamente afectadas tienen muchas más cosas que decir al respecto. Pero entonces ahí se está considerando a ver cuál es la mejor solución posible. El mayor problema que tenemos es la pérdida de la estandarización en la evaluación, ¿cierto? Que uno debería, si uno tiene un curso homogéneo, pues en realidad no es homogéneo, ¿cierto? Cada uno de ustedes es una persona diferente, pero debería evaluarlos a todos
como bajo las mismas condiciones, y eso ya se perdió, ¿cierto? Ya no son las mismas condiciones para todos. Si uno quisiera mantener las mismas condiciones para todos, tendría que repetir el examen y obviamente nadie, pues la inmensa mayoría no va a querer que se repita el examen, ¿cierto? Y con razón, ¿cierto? Eso es un esfuerzo mayor y un gasto mayor de recursos, en fin. Con la revisión, como les digo, eso va a demorar porque tenemos que solucionar este problema y hasta que no se solucione este problema, pues no sé si van a habilitar la revisión o no. Entre otras cosas, pues como hubo tantos problemas, tengo muchos estudiantes pidiendo revisión. Bueno, entonces yo les voy a revisar, me voy a demorar. Un día que no tenemos clases. Sí, pues ese es todo el propósito de hacer el examen conjunto con todos los al mismo tiempo. Bueno, con el examen sí hubo ciertas medidas como contra fraude, y esas medidas, algunas de esas medidas, no todas, pero algunas sí son como más que impedir el fraude, impiden el correcto procedimiento de los estudiantes al momento de enfrentarse al examen. Bueno, entonces específicamente eso de no poder avanzar en las preguntas, yo sé que hay muchas personas inconformes con eso, pues ya este examen se hizo así, vamos a ver si para los próximos eso se puede cambiar. Que hagan el quiz para todos, lo podamos tener como una ventaja. Eso es otra posibilidad que han sugerido los estudiantes. Bueno, les voy a decir lo que me sugirieron los estudiantes del grupo de 10 a 12, que son los que son directamente afectados. Eso es otra cosa. De mis 4 grupos, ustedes son los únicos que no estaban en la sesión 3, todos los otros sí. Entonces, en el grupo de 10 a 12 me sugirieron varias soluciones. Una de ellas es únicamente considerar los 3 mejores puntos para cada examen, no solo para ellos, sino para todos los estudiantes. Otra opción es que además haya un quiz opcional para todos los estudiantes, no solo para los afectados, y los que lo quieran presentar lo pueden hacer. En fin, hay muchas posibles opciones. Yo le voy a comentar esas opciones al coordinador. Vamos a ver qué se sugiere ahí. Entonces esto ya lo habían sugerido ellos, que haya un quiz opcional para cuadrar eso. Que liberen la revisión. Esto también hay que hacerlo eventualmente. Si los de 4 puntos tienen una ventaja, vuelve a perder la igualdad de condiciones. Entonces, menos puntos que les hagan una regla de 3. Esa es otra opción. En fin, es como les digo, cualquier solución que uno escoja va a dejar gente inconforme. El caso es que lo importante es que ustedes sepan en qué condiciones estamos, y cualquier decisión que se tome, pues se les va a estar informando a todos, pues no solamente a las personas de la tercera sesión. Bueno, ¿hay algún otro comentario o tienen alguna duda específica del examen? ¿Qué les pareció el examen? ¿Les pareció que estaba razonable, que estaba largo? Lo que vimos en la clase era congruente con lo que se les evaluó. ¿Les parece que faltó algo? Pues a mí me parece que era congruente, pero pues si yo no hubiera tenido Wolfram a la mano, no lo hubiera terminado. Pero con las herramientas sí, pues se puede hacer.
Había errores de digitación, sí, había varios errores de digitación, pero la idea es que intentamos corregirlos lo más rápido posible y la idea es que si ustedes tuvieron un examen con un error de digitación, para eso estaba el buzón al final, ¿cierto? Para que ustedes monten el procedimiento, cosa que yo les reviso y como, ah, sí, el examen estaba mal digitado, pero esta persona, de acuerdo a lo que decía el examen, trabajó bien. Bueno, había puntos. Ah, bueno, eso es otra cosa que me preguntaron varias veces, que al parecer la respuesta correcta no estaba o estaba una aproximación como muy mala. Entonces también con esos donde la respuesta correcta no estaba, también lo voy a estar mirando. Vamos a ver. Eh, sí, parte, digamos, una de las razones por las cuales el examen estaba largo es que las funciones estaban complicadas, ¿no? Em, y la idea era que ustedes utilizaran algún tipo de software para lidiar con eso. Em, pues de pronto usar, digamos, lo que hicimos, lo que hacíamos nosotros en clase, ¿cierto? Usar usar GeoGebra para evaluar funciones y cosas así. En vez de F tenía otra letra, pero era la correcta. Ah, sí, por ejemplo, Profe, vi un... yo pienso que deberían ser un poco más flexibles porque en el mismo modo que nos exigen y ponen todas esas restricciones, algunas ilógicas del mismo modo nos deberían responder y tener por lo menos un examen bien planteado. No estar uno ahí con esta sufridera que sí, que no, que cuánto saqué, que qué va a pasar. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, es en que deberían, el examen debería estar bien hecho desde el comienzo, ¿cierto? No debería haber errores de digitación. Em, porque eso pues el error de digitación es una bobada, eso se corrige y ya, pero eso tiene un problema adicional y es como la carga de estrés que les genera a ustedes ver que no les cuadra la cosa o que no saben si la función era la apropiada, en fin. Profe, y sobre todo pues por lo de que uno no se podía devolver en los puntos. Entonces, por ejemplo, a veces cuando no cuadraba uno, entonces uno se quedaba ahí perdiendo el tiempo pensando si sí o si no, si sí o si no, y eso pues le quitaba tiempo para hacer otros puntos. Además, pienso que eso es algo que no se puede compensar con lo que a algunos les pasó de la tercera jornada, que todos los puntos le aparecían en la misma página. Eso va a ser muy difícil compensarlo para los de las jornadas anteriores. Sí, esa es una de las principales quejas que he tenido, que esa es una ventaja para esos estudiantes. Y lo más berraco es que ni siquiera fue para todos los de la sesión 3. Incluso en la misma sesión 3 había personas a las que le salía el examen completo en una página y otras a las que le salían como 2 puntos en una página y en la página siguiente uno solo. En fin, eso fue un desastre. Eso fue un desorden, el berraco. Yo no sé exactamente cuál fue el problema técnico que tuvieron ahí con el Moodle para que eso quedara así. Como les digo, eso, eso, esos diseños de los exámenes están repartidos. Entonces, todavía no estoy muy enterado de cómo funciona el Moodle. Eventualmente, pues me va a tocar a mí. Esperemos que no la embarre cuando me toque. El primer punto lo hubiera sacado muy rápido, pero no estaba la respuesta, entonces repetí varias veces y obvio eso me quitó tiempo. Bueno, sí, Profe, eso es problemático. Em, como les digo, entonces vamos a hacer la revisión, vamos a intentar que la revisión sea lo más justa posible, teniendo en cuenta esos problemas de digitación. profe, qué Pero eso pena. me va a tomar, de una vez, ya voy, Manuela, de eso de una vez les advierto, eso me va a tomar un montón de tiempo. Bueno, entonces, la idea es si yo quiero revisarle con calma a cada uno de ustedes, pues me voy a ir demorando, pero eventualmente pues vamos a ver si lo hacemos completo. ¿Qué iba a decir, Manuela?
Profe, qué pena, pues yo hablo a pesar de que yo no soy parte de este grupo. Yo he visto las clases por Zoom. Te puedo preguntar en qué sesión te tocó. Sí, en la misma de este grupo, porque yo soy el grupo 6, pues el del intermedio. Ok, Sí, a ver, lo que me pasó fue que no tuve tiempo y, por ejemplo, mi profesor realmente no explicó muchas veces con otras plataformas. Entonces, de hecho, a mí me parece que sería una buena idea que le mencionaras a otros profesores que nos enseñen cómo el uso pues, de las plataformas para que el tiempo nos rindiera más en el examen. De hecho, por eso estoy en estos momentos en esta clase, porque pues soy como un mayor aprendizaje, porque a veces pues no solo es todo a mano, uno también puede interpretar con otras, como tú lo haces, con Wolfram o con otros programas, y uno de hecho aprende, no es trampa, simplemente es como el uso de, pues como el apoyo de otras cosas, ¿sí me entiendes? sí, es que de hecho eso es lo que uno espera de ustedes, pues, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer eventualmente en su vida profesional. No va a ser una integral a mano, no va a ser una derivada a mano, no, no es sacar una hoja de papel y empezar a hacer cuentas ahí a mano, no. En la vida profesional de ustedes, normalmente lo que van a hacer es tener algún tipo de herramienta, algún tipo de software, y si necesitan hacer cualquier cuenta, ustedes meten eso en un computador y sale. Bueno. Profe, qué pena. Pues yo tengo una pregunta. Sí. Tú tienes conocimiento, es que cuando yo empecé el examen, a mí no me salía el tiempo que yo llevaba. Pues, o sea, como que yo iba a mirar qué tiempo tenía y no me salía. Entonces, no sé si es como para todos o si fue un problema mío, porque, o sea, me parece que eso como que realmente perjudica mucho porque uno tiene que como que estar entonces como mirando otras cosas para ver si sí llevo el tiempo que es, porque se supone que si uno no lo manda, entonces ya tiene un problema, tiene cero. Entonces, no sé, pues quería saber si de pronto tenías conocimiento de eso. Pues no, no sabía, pero aquí estoy leyendo que no salía el tiempo sino hasta que faltaban 30 minutos, dice ahí. A mí me salió cuando me faltaban como 7 minutos. Porque a Ah, mí me salió fue cuando yo ya le di terminar intento y me salió como ya la cuenta regresiva cuando uno le dice enviar todo y terminar, o sea, ya valía cero, pues ya no importaba el tiempo realmente. ya, Entonces, no sé, me parece que pronto podrían cambiar eso, pues que realmente no es algo ni para hacer trampa ni nada, sino que realmente es uno para poder medirse su tiempo y como poder estar en la misma página y como poder medirse mejor, pues me parece a mí. listo, sí, eso me parece muy razonable. Ya tengo varias cosas para decirle al coordinador, le voy a comentar eso también, que sería bueno tener un contador de tiempo durante el examen. Em, bueno, ¿cuál era Profe, el? Bueno, disculpe. sí, el contador de tiempo durante el examen y lo que dijo ahorita Manuela, que sería bueno que los otros profesores utilizaran algún tipo de herramienta para hacer las cosas. Listo. Mateo, ¿qué iba a decir? Profe, es que por ejemplo a mí el error que me salió en el examen fue en la última pregunta, que había que evaluar 3 puntos para hallar los valores de FRR y Que había FSS, uno como en ¿cierto? desorden, ¿no? Exactamente, entonces yo te escribí, pero pues no alcanzaste a ver el correo a tiempo y yo envié ninguna de las anteriores porque la que más parecido me daba era la que estaba precisamente con el error. Eh, Y pero vos yo tenés, tampoco alcancé a montar ese punto. ya no, no Ese fue el que yo montaste te mandé al el correo que yo te dije, profe, procedimiento. no, porque es que me lo pedían para el segundo. Yo te lo mandé al correo como a los 10 minuticos. Que me preguntaste, ay, ¿por qué no lo subiste? Y yo, porque no me dio tiempo de subirlo al Moodle y te lo envié por correo. Bueno, Entonces, ahí que. lo enviaste el correo. Bueno, yo lo voy a tener en cuenta, solamente que de pronto eventualmente es bueno que me volvás a escribir, no todavía,
porque una cosa que me pasó fue que el correo se me inundó de mensajes de estudiantes. Obviamente apenas empezó la tercera sesión y la mayoría de los estudiantes no vieron, no veían el examen. A mí me llegaron, sin exagerar, me llegaron como 50 correos en 2 minutos. Entonces, por eso es que yo dejé muchos de los correos sin responder. Entonces, lo que voy a hacer es, eventualmente, les voy a pedir, si ven que no les he respondido nada, me vuelven a escribir, listo. Yo sí quiero tener todo eso en cuenta, pero como les digo, tengo mucho flujo y mucho influjo de información. Entonces es posible, de hecho también muchos me escribieron al WhatsApp y no les respondí, los dejé en visto. Y yo sé que muchas personas consideran eso una ofenda enorme o una ofensa enorme, pero pues no me podía poner a administrar toda la información. Entonces sí, yo lo que hice fue enviar correos como generales, pero entonces con la revisión no se preocupen, esa revisión la vamos a hacer. Si ustedes hicieron algo a mano y me enviaron esa información, preferiblemente si lo hicieron a Moodle, bien, si no lo hicieron a Moodle, sino que me lo enviaron al correo, pues está bien, eventualmente yo lo voy a revisar. Me voy a demorar, pero vamos a ver si lo hacemos. Para la próxima, eso sí, les sugiero un par de cosas. Todo el procedimiento del examen, si lo quieren montar ahí al buzón al final, háganlo. Primera cosa. Y segunda cosa, ustedes pueden montar al buzón con un poquito de retraso, ¿cierto? Lo único que va a pasar es que el Moodle me va a informar a mí, vea, esta persona montó el PDF 7 minutos tarde. Entonces yo ya sé que ustedes enviaron el PDF, solamente que lo enviaron un poquito tarde. Eso sí, que no me salga, esta persona montó el PDF una hora después. Ahí sí, nada, pues ustedes no tenían por qué montarlo una hora después. Es que lo decían al final, justo antes de montar el procedimiento. Pues igual yo me imagino que si ustedes resolvieron el examen, tuvieron que haber hecho el procedimiento todo en papel o por ahí en alguna parte, ¿no? Sí, yo creo muchos de esos ejercicios no es como que uno los mire y los haga mentalmente. Entonces, la idea era es que ustedes, pues yo no sabía que eso era así, también me di cuenta durante el examen. La idea era que ustedes resolvieran el examen todo en hojas y que al final les decían como, bueno, muéstreme cuál es la solución del ejercicio 3. Entonces ustedes le tomaban foto a ese ejercicio y lo montaban ahí. Bueno. Profe, y eso es otra cosa que yo iba a decir también que fue un poquito desordenada. A mí, por ejemplo, me tocó en mi parcial me tocaron como tres ejercicios de puntos críticos. Pues eran obviamente diferentes los procedimientos y todo, pero eran tres. Y al final cuando me pedían que subiera como el PDF, era como que suba el ejercicio de los puntos críticos. Y yo como, pues, ¿pero cuál? Entonces me tocó subirlos los tres, entonces como para que sean un poquito más específicos. Eso también me parece que hay un problema ahí. ¿A alguien más le tocaron ejercicios de temas repetidos? O por ejemplo, ¿a alguien no le salió algún tema? A mí me tocaron Pues a dos. casi nadie le salió límite. Y a mí me tocaron 2 de puntos críticos. ¿Sí? 2 de puntos críticos. Por ejemplo, 2 de Lagrange. ¿A alguien le salieron 2 de Lagrange? A mí, 2 de Lagrange. Me quedé en eso mucho tiempo, al final con los últimos 2 casi no tenía tiempo. Ok. Bueno, entonces también parece que había un problema en la distribución de ejercicios por tema. Bueno, igual eso era más o menos aleatorio, entonces ahí no es tan injusto, pero sí es posible que alguien
le haya tocado exámenes un poco más largos que otros, dependiendo de los ejercicios que les salgan, ¿no? 2 de Lagrange, 2 de puntos críticos. Ok. Bueno, de puntos críticos, lo que pasa es que de puntos críticos había como dos posibilidades. Uno que con Lagrange y otro sin Lagrange. Pero si le salió Lagrange 2 veces, pues ahí puede haber problemas. Hubo gente a la que no le salió nada de límites. A alguien no le salió nada de límites. A mí. A mí no me salió nada de límites. A mí, profe. Bueno, ahí parece que a la mayoría. ¿A alguien sí le salió algo de límites? Ah, bueno, parece que no había ejercicios de límites entonces. Ok, eso es un poco raro. No sé por qué no preguntaron nada de límites. Pero bueno, por lo menos ahí estamos todos en igualdad de condiciones. Pues, pero hay muchas cosas que se meten a Wolfram y salen. Pues los sistemas de ecuaciones salen. En fin, bueno, no importa. No. Bueno, entonces yo creo que así estamos. Entonces, conclusiones de esta discusión. Hay varias cosas que sería bueno cambiar. La primera es si es posible cambiar el hecho de que el examen se resuelva de manera secuencial. Otra es, hay que ver cuál solución tenemos para las personas de la sesión 3 y cómo los va a afectar eso a ustedes que también están involucrados ahí. Comentarle a los otros profesores que sería bueno que enseñaran un poquito el uso de estas herramientas para resolver ejercicios. También la revisión, pues como les digo, yo les prometo que vamos a hacer la revisión, solamente que nos vamos a demorar un poco en eso. Y bueno, creo que eso es todo por el momento respecto a ese examen. Pues la idea ustedes saben que es, la idea es evaluarlos, obviamente, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluarlos a ustedes de alguna manera. Y como ustedes son tantos, pues no es que tengamos métodos muy eficaces para hacerlo. Bueno, pues la idea cuando uno habla de hacer trampa no se refiere a utilizar esas otras plataformas. Pues no se refiere a usar que no puedan usar MATLAB o matemática o esas cosas. El problema de la trampa es que ustedes se comuniquen con otros estudiantes. Bueno, como les digo, creo que ya les he dicho varias veces esto. Si ustedes son capaces, si yo les pongo un problema a ustedes y ustedes son capaces de coger un computador, meter 2 comandos y resolver el problema, perfecto, ¿sí o no? Eso es lo ideal. Ahora, si yo les pongo un problema de ustedes y ustedes lo que hacen es ir a preguntarles la solución a alguien más y luego presentar esa solución como si ustedes lo hubieran realizado, entonces ahí es donde tenemos un problema. Bueno, entonces por eso es que dicen como no utilice WhatsApp ni nada de esas cosas, pues porque en Pues, profe, no ecuaciones... es que no solamente en esa materia, sino que, por ejemplo, desde la actualidad, en todas las materias de la escuela que yo he visto, la mayoría de directores y muchos profesores dicen que no las utilicemos. Pues que uno tiene que saber hacerlas a mano y que la agilidad y que hacer varios ejercicios, pero luego cuando llega el parcial dicen que es que son así de largos que porque como utilizamos plataformas. Entonces, pues por ejemplo, yo que no sabía utilizar nada de eso, me tocó aprender como ahí a los golpes para poder hacer los exámenes. Bueno, sí, ahí sí hay una incongruencia entre digamos, lo que se está enseñando en clase y lo que se les está exigiendo en el examen. Que eso sí es un problema grave, que las condiciones para el estudiante sean diferentes a las condiciones como que
cómo se trabajan las cosas en clase. Bueno, digamos en ecuaciones, es posible que en ecuaciones el asunto sea así, porque ecuaciones es un curso como un recetario más o menos. En ecuaciones a uno le dicen, vea, si usted tiene una ecuación de este estilo, la resuelve aplicando este método. Si tiene una ecuación de este otro estilo, la resuelve aplicando este otro método. Bueno, y entonces lo que pasa con ese curso es que las herramientas del software trivializa completamente, bueno, no completamente, pero sí trivializa muchas de las cosas que hace, que tiene el curso, porque pues matemática resuelve ecuaciones diferenciales y es una bestia para hacer eso. También MATLAB creo que también. Esos software de matemáticas resuelven ecuaciones diferenciales. Pero eso no pasó, profe, este semestre por lo menos, pues. Porque entonces eso, lo que uno puede hacer, a ver, todos los ejercicios, normalmente todo ejercicio de matemáticas tiene una parte conceptual y una parte operativa. Y la parte operativa, los programas la resuelven muy fácilmente. Pues depende de también cómo sea la parte operativa. Hay operaciones extremadamente difíciles que es posible que un programa no sea capaz de resolver. Pero incluso cosas difíciles, hay programas que las resuelven de manera muy eficiente. Entonces, cosas como las soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales que salen ahí en multiplicadores de Lagrange. Eso lo resuelven, matemática es muy bueno para resolver ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno está diseñando un examen de estos, uno tiene como dos opciones, hacer énfasis en la parte conceptual o hacer énfasis en la parte operativa. Digamos, la parte operativa suele ser un poco más como de atención, pero es algo que uno le puede relegar a una máquina, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen en este tipo de exámenes es, por ejemplo, lo que pasó en ecuaciones que les pedían el tanque al revés y el tanque metido dentro de otro tanque y todo eso. ¿Por qué se inventaban esas cosas como tan salidas de la nada? Es porque en ese tipo de ejercicios la parte operativa es lo de menos. En ese tipo de ejercicios lo importante es que ustedes hagan bien la interpretación de la cosa. Bueno, entonces ahí lo que estaban intentando hacer era como poner más énfasis en la parte conceptual y disminuir la parte operativa. Bueno, y yo creo que eso es buena idea, porque así ustedes no se concentran tanto como, es que tengo que hacer la integral de una función y tengo que hacer parte 7 veces. Pues eso eso es capaz de hacerlo casi cualquier persona. Pues si uno vio cálculo integral y ganó cálculo integral, uno es capaz de resolver una integral haciendo parte 7 veces. Pues eso no tiene nada de gracia. Entonces, lo que uno puede hacer, en vez de ponerles esos ejercicios con una carga operativa muy alta, lo que uno puede hacer es poner ejercicios donde la parte conceptual sea un poquito más compleja, un poquito más interesante. Pero entonces ahí hay como, de todas formas, uno tiene que buscar como un balance en el tipo de cosas que hace. La diferencia de tiempo fueron 10 minutos, es justo. Bueno, ahí ya es cuestión de, ya eso es, cada coordinador de cada curso decide cómo hace las cosas. Normalmente lo que uno busca es, si hay más puntos, deben ser de una complejidad menor. Bueno. Incongruencias, el semestre pasado fue peor y nunca le dieron la razón a los estudiantes, hablaron de no utilizar programas, mientras que los exámenes asumían que sí los usábamos para desarrollarlos, hace falta mucho en la escuela, sean justos con todos. Bueno, sí debería ser, uno debería buscar y en parte pues yo sé que Camilo enseña el curso con matemática. Entonces, pues sí es como un despropósito que yo aquí les enseñe a usar GeoGebra de matemática o Wolfram o lo que sea y que luego les digan que no lo pueden usar en el examen. Bueno,
En fin, no sé qué más decirles por el momento. Esta es una discusión muy larga que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, el chiste típico es como los ejercicios de clase, una cosa bien sencilla, y los ejercicios del examen, calcule la masa del Sol o algo así. Entonces, sí, pues uno debería buscar que haya cierta congruencia entre lo que hace en la clase y lo que hace en el examen. Y eso, pues por lo menos yo sí tengo cierto control sobre eso. Hay cosas que se salen de mi control, hay cosas que son de la coordinación. Y yo puedo ir allá y dar mi opinión, pero eso, pues, eso no va a cambiar las cosas. Es posible que cambie, es posible que no, en fin. Pero sobre lo que yo sí tengo control es intentar que el contenido de lo que hacemos en clase sea de alguna manera congruente con el contenido de los exámenes. Bueno, entonces por eso es mi trabajo en este momento es intentar darles a ustedes las herramientas teóricas y las herramientas técnicas suficientes para resolver los exámenes. Bueno, bueno, lo de los talleres, la cuestión con los talleres es que los talleres buscan que ustedes desarrollen como habilidades y entiendan conceptos. Entonces no son algo directo, digamos, no son una analogía directa con los exámenes, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que los talleres, la gracia del taller es que ustedes no tienen un límite de tiempo, no tienen la presión del examen ni nada. Entonces, lo que uno puede hacer en los talleres es desarrollar ejercicios, digamos, que sean conceptualmente interesantes. Por eso, digamos, en los talleres, cuando les hablaban de la ecuación de Laplace, en ningún lado les íbamos a preguntar ecuación de Laplace, pero es simplemente como darles como, bueno, vean, ya que estamos hablando de derivadas parciales, vean que existe algo adicional que se llama la ecuación de Laplace y tiene tales cosas, tales propiedades. Bueno, entonces los talleres, sí, el propósito de los talleres debería ser algo combinado. Los talleres deberían servir para prepararlos a ustedes para el examen, pero también deberían ser como una posibilidad de profundizar en los temas del curso. Bueno, entonces estos talleres que tenemos hasta el momento no están tan enfocados a resolver, a que ustedes, a prepararlos a ustedes para resolver el examen, por lo menos no directamente. La idea es que los preparen de una manera como indirecta. Ustedes resuelven el taller, afianzan los conceptos y ya con esos conceptos afianzados deberían estar en posición de enfrentarse al examen. Esa es la idea de los talleres. Pero bueno, yo creo que ya conversamos un buen rato. Yo le voy a comentar al coordinador y cualquier cosa les estoy avisando. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar hoy recordándoles lo que hicimos en las últimas clases teóricas. Entonces, clase 12 y clase 13. Entonces, esto es todo lo que hemos visto hasta el momento sobre el tema del segundo examen, que empezamos hablando de integrales múltiples. Bueno, entonces empezamos haciendo sumas de Riemann en una variable, sumas de Riemann en dos variables. Vimos que era muy similar las dos cosas. Y definimos la integral doble como un límite de una suma de Riemann. Bueno, resulta que estos límites de sumas de Riemann uno no los calcula así directamente, sino que tiene otras herramientas. ¿Cuáles son las otras herramientas? En vez de calcular esto como integrales dobles, lo que uno hace es calcular integrales iteradas. Entonces,
ese cuento de las integrales iteradas es simplemente, sale de esta idea de aplicar la técnica de rebanadas para calcular volúmenes. Entonces uno encuentra que si uno quiere calcular una integral doble, lo que puede hacer es una integral iterada. ¿Qué es una integral iterada? Aquí se está usando una idea similar a lo que uno hacía cuando calculaba derivadas parciales. Cuando uno calcula una derivada parcial, uno considera una de las variables como si fuera constante y deriva respecto a la otra. Aquí estamos haciendo algo similar. Aquí en esta integral azul estamos considerando la y como una constante y estamos integrando respecto a la otra variable, respecto a x. Listo, entonces algo de este estilo. Ahora, cuando uno tiene una integral doble, uno tiene dos posibles órdenes de integración. Primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y luego respecto a x. Hay un teorema entonces que le dice a uno, vea, esos dos órdenes de integración, bueno, son dos teoremas. La primera parte dice que si usted quiere calcular una integral doble, en vez de hacer sumas de Riemann, puede hacer integrales iteradas. Y la segunda parte dice, que esto se llama teorema de Fubini, que no importa el orden en que usted haga la integral iterada, puede hacer primero respecto a y y luego respecto a x, o al revés. Bueno, hacer integrales iteradas es muy fácil, bueno, tan fácil como sea la función, pues eso, si la función es una cosa bien complicada, pues es posible que hacer esta integral sea difícil o imposible. Listo, esto eran algunas propiedades. Todo esto que hicimos en la clase, esto era la clase 12, eran integrales sobre rectángulos. ¿Qué hicimos en la clase 13 entonces? En la clase 13 empezamos a hablar de integrales sobre regiones un poco más generales. Bueno, empezamos diciendo que era el promedio de una función, eso es simplemente una definición, no vamos a pensar mucho en eso. Ahora, vimos que había dos tipos de regiones más generales que rectángulos, sobre las cuales podemos integrar usando integrales iteradas. Entonces, los dos tipos de regiones eran estas dos, tipo 1, tipo 2 los llamamos porque no tenemos mucha imaginación para esto. Y entonces lo que va a pasar es que una de las variables está metida entre dos constantes y la otra variable está metida entre dos funciones de la variable contraria, ¿cierto? Entonces, en este primer caso, en las integrales de tipo 1, en las regiones de tipo 1 quise decir, yo tengo la x entre dos constantes y la y entre dos funciones de x. Ahora, si uno cambia esos papeles, obtiene una región de tipo 2. La x entre dos funciones de y la y entre dos constantes. Gráficamente esto se ve de esta manera. Bueno, aquí a la izquierda, entonces cuando yo digo la x está entre dos constantes, lo que quiero decir es que está entre dos rectas verticales la región sobre la cual voy a trabajar. Y cuando digo que la y está entre dos funciones de x, estoy diciendo que está entre dos curvas de este estilo. Bueno, al contrario, si la y está entre dos constantes, estoy diciendo que la región está entre dos rectas horizontales. Y cuando la x está entre dos funciones de y, estamos diciendo que está entre dos curvas de este estilo. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahora, hay regiones que no son de ninguno de estos dos tipos y hay regiones que son de los dos tipos a la vez. También hay regiones que son de un solo tipo y no son del otro tipo. Entonces, lo que vimos la vez pasada es varios ejemplos de regiones que eran de tipo 1, de tipo 2, o de ninguno de los dos, etc. Entonces, esta era una región de tipo 1. Por aquí hablamos de una región de tipo 2, creo que hicimos el dibujito en GeoGebra. Esto es una región que está presentada como una región de tipo 1, pero uno también la puede interpretar como una región de tipo 2. Recuerden que la idea para cambiar esa interpretación es pensar de manera vertical u horizontal. Entonces, si yo tengo un punto aquí, en esta región, yo puedo pensar que está por encima del azul y por debajo de la verde, que es lo que tengo acá. Si estoy pensando de manera vertical, es una desigualdad para la y.
O yo puedo pensar de manera horizontal. Entonces, si yo tengo un punto acá, yo puedo pensar que está a la derecha de la verde y a la izquierda del azul. Entonces, por eso se ve así. Entonces, X a la derecha de la verde y a la izquierda del azul. Listo. Entonces, es cuestión de pensar vertical u horizontalmente. También vimos este otro ejemplo. En fin, ahí vimos varios ejemplos de regiones tipo 1, tipo 2, de ambos tipos, o también hay regiones que no son de ninguno de los dos tipos. Ahora, ¿cómo se hacen estas integrales? Pues nuevamente, uno lo que hace es una integral iterada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para hacer estas integrales iteradas es que la integral externa debe estar entre constantes y la interna puede estar entre funciones. Bueno, entonces así tenemos. Entonces tenemos dos posibles, dependiendo de cómo sea la región, yo puedo integrar en uno u otro orden. En este caso el orden es primero de y, luego de x. Si es una región de tipo 2, el orden es primero de x, luego de y. Listo. Entonces hicimos algunos ejemplos. Me dan una integral, uno identifica la región de integración y luego para calcular la integral, bueno, identificar la región no es necesario, ¿cierto? Ustedes podían simplemente haber hecho este proceso operativo y eso les iba a dar el resultado. Identificar la región es útil porque más adelante vimos una técnica que tiene que ver con Fubini, ya vamos a llegar allá. Entonces hicimos varios ejemplos, este ejemplo también identificamos la región, hicimos el cálculo y eso da, bueno, no lo terminamos, pero llegamos a un punto donde ya ustedes son capaces de terminar. Ahora, resulta que el teorema de Fubini, que lo habíamos visto desde la clase 12, que decía que uno puede hacer la integral iterada en cualquiera de los dos órdenes, también es cierto en esta situación. Solamente que hay una condición sobre la región. Uno necesita que la región se pueda escribir como una región de los dos tipos al mismo tiempo. A ver, por aquí hay preguntas. ¿Qué pasa si los límites de integración constantes se ponen en la integral de adentro? Eso ya no es válido. Sí, lo que va a pasar si vos pones los límites constantes en la integral de adentro es que, a ver, se supone que cuando vos haces esta integral te debe dar un número exacto. Bueno, pero si estos límites, digamos G1 de X y G2 de X, yo los pusiera afuera, al final cuando haga la evaluación de la integral final que me resulta, lo que me va a quedar es algo que depende de X, lo cual no tiene mucho sentido. Bueno, entonces simplemente poner los límites de integración que no son constantes adentro. Si los exteriores son funciones, no tiene sentido. Bueno, por eso es importante tener en cuenta que cada región de cada tipo tiene asociada un tipo de, un orden de integración. Listo, eso es importante saberlo. Entonces, para las regiones que son de los dos tipos, uno tiene disponibles los dos órdenes de integración. Entonces, la gracia de esto es que este comentario de acá es que hay uno de esos órdenes que puede ser fácil y el otro puede ser difícil. Listo, hicimos este ejemplo tenía la particularidad de que esta función, si yo quiero integrar e a la x a la 4 de x, eso es imposible de hacer. Bueno, imposible de hacer con las técnicas normalitas que uno conoce. Yo les había comentado, creo, que esto se podía integrar usando series, pero el problema de integrar usando series es que el resultado es una serie y calcular series es un problema que puede ser muy difícil. Entonces la idea para este ejercicio era cambiar el orden de integración. Entonces para cambiar el orden de integración lo que uno tiene que hacer primero es identificar la región sobre la cual está integrando. En este caso esa región era, no hicimos un dibujo, tal vez hicimos un dibujo en GeoGebra, ¿sí? Y era esto. Entonces cuando uno, después de mirar ese dibujo, uno se daba cuenta de que la región se podía escribir como de tipo 2, me la dieron de tipo 2,
pero yo la podía escribir como una región de tipo 1. ¿Listo? Cuando uno va a cambiar el tipo de la región, fíjense que normalmente hay un proceso de despeje, ¿cierto? Porque digamos, yo aquí tengo X en términos de Y, pero si yo quiero la Y en términos de X, me toca despejar esta función. Entonces eso también es un criterio como para saber si uno puede despejar, si uno puede cambiarle el tipo a la región. Digamos, si ustedes tienen la X aquí metida entre dos funciones de Y, pero les queda muy difícil despejar la Y en términos de X, eso lo más probable es que uno no pueda cambiar fácilmente el tipo de la región. Bueno, entonces tengan en cuenta eso cuando estén haciendo este cambio de tipo, que para hacer ese cambio de tipo normalmente toca despejar una variable en términos de la otra. Entonces aquí era muy sencillo, era raíz cúbica, elevamos ambos lados al cubo, queda esto. Entonces me queda esta región. Y la gracia de hacer este cambio de orden de integración es que ya me queda la integral de esto, pero respecto a y. Esto es una constante respecto a y. Entonces se puede salir de esta integral. Y esta integral interna me va a quedar algo muy sencillito. Me va a quedar x al cubo. Bueno, y ya, ese x al cubo era precisamente lo que yo necesitaba para poder hacer esta integral fácilmente. Entonces ya eso se hace una sustitución, me queda esto. Entonces esta es una técnica importante que uno tiene cuando quiere calcular integrales dobles. Cambiar el orden de integración en ocasiones hace que la integral se vuelva mucho más fácil de resolver. Bueno, para finalizar la clase anterior, entonces vimos algunas propiedades de las integrales dobles, propiedades, digamos, que son muy razonables. Las propiedades de linealidad, las que uno conoce para integrales en una variable, también están para integrales dobles. Esta propiedad de orden, que uno la puede interpretar como volúmenes, es muy razonable. Si la función f está sobre g, entonces el volumen que hay bajo la f es mayor que el volumen que hay bajo la g. Eso no tiene problema. Esta propiedad de adición, que si yo tengo una integral sobre una unión de regiones, entonces eso es lo mismo que sumar las integrales sobre cada región. Esta propiedad, que es integrar la función constante 1, da el área de la región sobre la cual estoy integrando, la teníamos para rectángulos y también para regiones generales. Y por último, esta propiedad de acotamiento, que también puede ser útil en ciertas situaciones. De pronto, no de pronto, más adelante vamos a hacer ejemplos donde utilicemos esto. Bueno, entonces ahí como para ponerlos al día sobre lo que hemos hecho hasta el momento sobre integrales. Ahora, hoy vamos a hablar de integrales dobles en coordenadas polares. Bueno. Listo, entonces este es el plan del día de hoy. No lo voy a alcanzar a cubrir todo porque nos gastamos un ratico conversando, pero no importa, eso era importante. Entonces vamos a hablar, les voy a recordar cómo funcionan las coordenadas polares. Vamos a ver cómo son estas regiones, los rectángulos y las regiones tipo 1, tipo 2 en coordenadas polares. Y luego vamos a ver cómo se hacen integrales sobre esas regiones. Lo que tengo acá son un montón de ejemplos después de eso. Entonces la teoría de esto es muy cortica. Ya la idea es que hagamos varios ejemplos para aprender a hacer integrales en polares. Bueno, entonces coordenadas polares. Entonces recuerden, cuando uno tiene coordenadas polares, uno lo que dice es, uno tiene, en vez de x y y, tiene r y θ. Este r y θ, cada uno tiene su significado. Ahorita lo vamos a recordar.
y hay unas ecuaciones que me permiten cambiar de un sistema al otro. Entonces, digamos, si yo tengo las coordenadas polares r y θ de un punto y yo quiero calcular la coordenada x de ese punto, lo que uno hace es esta operación. Si yo tengo r y θ, entonces para calcular la y hago esta operación. Recuerden que eso sale simplemente de un triangulito. Uno hace la definición de seno y coseno en un triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo por acá el punto rθ, que en coordenadas polares rθ, el r, este tendría que ser el origen, 0, 0. Entonces, el r es simplemente la distancia del punto al origen, y el θ es el ángulo que forma el rayo que conecta el origen con el punto y el eje x positivo. ¿Listo? Entonces, si uno quiere calcular la x y la x, pues ahí es donde sale esta ecuación, ¿no? Uno calcula aquí coseno de θ, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y luego despeja la x, entonces aquí le sale esto. Y aquí el mismo cuento. La y, entonces uno dice seno de θ es opuesto sobre hipotenusa, y despejo la y, me sale esto. Bueno, eso ustedes ya todos lo deben saber. Si uno aplica Pitágoras en este triángulo, le sale esto, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y luego, si uno utiliza la tangente, uno sabe que tangente de θ es igual a y sobre x. Entonces, de aquí también uno puede despejar cuánto vale tangente si conoce la y y la x. Aquí con esta cosa hay un pequeño detalle, y es que, ¿qué pasa cuando la x vale 0? Esto no está definido, pero cuando la x vale 0, nosotros sabemos que el punto está sobre el eje y. Entonces el ángulo sería 90 grados o menos 90 grados, en fin. Listo, entonces esas son las ecuaciones de coordenadas polares. Es algo que ustedes estudiaron en el curso de cálculo integral. Les voy a recordar entonces un par de hechos sobre estas coordenadas polares. Primero, ¿qué pasa con el radio? Bueno, les voy a recordar primero en coordenadas cartesianas uno cómo hace para ubicar un punto. Digamos, si yo quiero ubicar el punto 3, 4, lo que uno hace es trazar rectas, ¿no? Uno traza la recta x igual a 3. Listo. Todos estos son los puntos que tienen coordenada x igual a 3. Y luego yo digo y igual a 4. Eso es una recta vertical, todos los puntos que tienen coordenada y igual a 4. La intersección de este par de cosas me da el punto 3,4. ¿Listo? Es algo que uno sabe desde la escuela, pues, desde el colegio, no sé. Bueno, resulta que el sistema de coordenadas polares funciona de manera muy similar, solamente que ya uno no está haciendo la intersección de rectas verticales y horizontales. Denme un segundo. Disculpen ahí la interrupción. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando ustedes trabajan en coordenadas cartesianas, esta es la forma como uno ubica puntos, ¿no?
uno traza rectas verticales y horizontales y haya la intersección de esas rectas. Uno no hace eso siempre, ¿cierto? Uno eventualmente empieza a hacerlo de manera mental, pero esa es la idea que uno utiliza. En coordenadas polares, la idea es la misma, solamente que las curvas son diferentes. Cuando yo digo R igual a una constante, así como en este caso me refería a una recta vertical, cuando digo R igual a una constante, me refiero a un círculo, ¿cierto? El círculo con centro en el origen y radio ese R que estoy tomando, ¿cierto? En este caso es 3.1, pues yo lo puedo ajustar a lo que yo quiera. Bueno, entonces, cuando le escribo esta ecuación en coordenadas polares, es un círculo con centro en el origen. Ahora, cuando escribo la ecuación θ igual una constante, eso es un rayo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, θ igual a 0 es el semieje X positivo. Cuando digo θ igual a pi medios, es el semieje Y positivo. Ahí no me da para cuadrarlo perfectamente, pero entonces sería ahí. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo digo que θ es igual a una constante, estoy trazando un rayo desde el origen hasta el infinito. ¿Y cuál es el punto? Digamos, el punto con coordenadas. Bueno, el ángulo se mide así. ¿Listo? En este caso, digamos, si lo mido en grados, estos serían 63.03 grados. Aunque ustedes saben que nosotros no trabajamos en grados, normalmente trabajamos es en radianes porque no nos gustan esas unidades. Los radianes son como unidades mudas, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí este ángulo sería 1.1 radianes. De cualquier manera esto debería llamarse θ, pero no importa. Listo, entonces tenemos el radio es la distancia al origen, el ángulo es esto. Ustedes saben que ese ángulo se mide de manera antihoraria, eso es importante. Y entonces la intersección de ese par de curvas me da el punto. Este punto A que acaba de salir acá es el punto con coordenadas polares. 3.9 en el radio y 1.2 en el ángulo. Bueno, entonces importante que tengan en cuenta, cuando el radio aumenta, lo que uno está haciendo es alejarse del origen. Bien. Y cuando el ángulo aumenta, lo que uno está haciendo es moverse en sentido antihorario. Listo. Entonces, esos son el sistema de coordenadas polares. Es algo que uno conoce, digamos, por lo menos esta parte básica es bastante sencilla. Ahora, ¿cómo sería un rectángulo en coordenadas polares? Les voy a poner esa palabra rectángulo como entre comillas. Entonces vamos a hablar de rectángulos en coordenadas polares. ¿Por qué lo vamos a llamar rectángulos entre comillas? Porque la definición como conjunto se parece a la definición de un rectángulo en cartesianas, pero la figura en sí no es un rectángulo, ¿cierto? Es un rectángulo si uno cambia la geometría del espacio. Bueno, entonces un rectángulo es simplemente algo de este estilo. Vamos a decir todos los Rθ de R2 tales que A menor o igual que R menor o igual que B y C menor o igual que θ menor o igual que D. Bueno, entonces, ¿cómo traza uno un rectángulo en cartesianas? Pues cada una de estas constantes me determina una recta, ¿no? Digamos, si fuera en cartesianas sería X igual A, es una recta vertical. X igual B, otra recta vertical. Y igual a C, una recta horizontal. Y igual a D, otra recta horizontal. El rectángulo es todo lo que queda dentro. Vamos a hacer eso mismo, pero en coordenadas polares. Entonces, ¿qué es R igual a A? R igual a A. Vamos a ir, a ver, yo abro otro GeoGebra. Y vamos a abrir este dibujito. Rectángulos en polares. Entonces vamos a poner, digamos, este acá,
Listo, entonces un rectángulo en coordenadas polares es algo de este estilo. ¿Por qué un rectángulo en polares es algo de este estilo? Lo que uno está haciendo es dibujar dos círculos. Estos dos círculos corresponden a R igual a A y R igual a B, ¿cierto? Entonces el círculo pequeño es R igual a A, el círculo grande es R igual a B. Y estos dos valores constantes de los ángulos corresponden a dos rayos. El rayo θ igual a C sería este rayo inicial, y el rayo θ igual a D sería este rayo final. Bueno, entonces ustedes saben, cuando el R varía desde A hasta B, lo que uno está haciendo es alejarse del origen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parado acá, estoy en R igual a A, y si me quiero mover hasta R igual a B, lo que tengo que hacer es alejarme del origen. Mientras que si estoy parado acá, estoy parado en un punto con θ igual constante igual a C, y si me quiero mover a lo largo de θ hasta θ igual a D, lo que tengo que hacer es rotar de manera antihoraria. ¿Listo? Entonces, cuando uno mira una región de este estilo, en coordenadas polares, le sale algo así. Esto es lo que uno llama un rectángulo en coordenadas polares. Como les digo, no es un rectángulo porque esas líneas no son rectas. Es un rectángulo cuando uno tiene un cambio de perspectiva en la geometría del plano. Listo. Ahora, ejemplos de rectángulos. Por ejemplo, este radio interno podría ser más pequeñito, podría ser 0. En ese caso, eso ya no se ve, pues ya no se ven como las esquinas del rectángulo, pero sigue siendo un rectángulo en coordenadas polares. ¿Listo? O también, digamos aquí, entonces, si uno tiene una porción de pizza, eso es un rectángulo. Podría ser, por ejemplo, que el ángulo diera la vuelta completa. Entonces, si ustedes tienen un círculo, una circunferencia completa con el interior, eso es un rectángulo en coordenadas polares. Bueno, entonces hay muchas formas de rectángulos en coordenadas polares. Digamos, si uno quiere hacer en general, se ven como algo de este estilo. Entonces vamos a copiar esto acá y lo vamos a pegar por acá. Esto es un rectángulo en polares. Ahora, entonces aquí en este rectángulo, este pedazo de círculo de afuera sería el correspondiente a R igual a B. Este pedazo de adentro sería R igual a A. Este rayo de la derecha, de la izquierda, digo, sería θ igual a D. Y el de la derecha, ya mezclé todas las palabras. El de la derecha es θ igual a C, el de la izquierda es Pregunta. θ igual a D. Sí. Profe, y se supone que si yo, por ejemplo, quiero hallarle el área al rectángulo en coordenadas polares, debe ser el mismo área en coordenadas cartesianas. No. Ah, De hecho, entiendo. eso es una discusión que vamos a tener un poquito más adelante, que es que cuando uno calcula las áreas de estas cosas, ya no se calculan como el área de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, el área de un rectángulo en coordenadas cartesianas, ustedes saben que es lado por lado y se acabó el asunto. Aquí no va a ser así de sencillo. Aquí, este lado y este lado son iguales, pero obviamente el arco interior mide mucho menos que el arco exterior, pues en este dibujo. Entonces, para calcular el área de estas cosas, no vamos a utilizar la formulita típica que utilizamos para Pero me rectángulos. refiero a que si en la magnitud tiene que dar lo mismo. O sea, no en la forma de calcularlo, pues sí se ve que es diferente, pero en la magnitud, o sea, el valor del área es el mismo. O sea, si vos haces acá, digamos, si yo lo calculara como si fuera en coordenadas cartesianas, sería B menos A por D menos C, o todavía no te estoy entendiendo. No, pues mi pregunta es solo si el valor en coordenadas polares debe dar el mismo valor que en coordenadas cartesianas, pues hallando el área. O sea, O es sea, el valor.
pones, sí, las coordenadas cartesianas, es decir, esta región, si vos la interpretás en coordenadas polares y le calculás el área en coordenadas polares, te va a dar lo mismo que si la interpretas en coordenadas cartesianas y calculas el área en coordenadas cartesianas. Sí, Exacto, sí. sí, sí, tenés razón ahí. Bueno, entonces todo esto que hay aquí adentro es lo que uno llama el rectángulo, ¿no? Entonces, todo esto es la región R. Ahora, no solamente lo mismo que hicimos en cartesianas, vimos que en cartesianas uno no solo quería integrar sobre rectángulos, porque los rectángulos son unas regiones muy sencillitas, uno quiere integrar sobre regiones un poquito más elaboradas que un rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo son las regiones de tipo 1 y tipo 2 en coordenadas polares. Entonces, regiones tipo 1 y 2 en polares. Entonces, ¿cómo sería una región de tipo 1? Sería algo de este estilo. Serían todos los R teta de R2, tales que de tipo 1, la primera variable está metida entre dos constantes, o sea, A menor o igual que R menor o igual que B, y la segunda variable está metida entre dos funciones de la primera. Entonces sería, las vamos a llamar G1 de R menor o igual que teta menor o igual que G2 de R. Bueno, entonces esto sería una región de tipo 1 en coordenadas polares. ¿Cómo se ven estas regiones? Pues vamos a ver. Tipo 1 en polares. Una región de tipo 1 en polares se ve algo como así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estos dos círculos que yo estoy dibujando corresponden a las dos constantes para la R. Entonces, R igual a es el círculo pequeño, R igual B es el círculo grande. ¿Listo? Entonces es como cuando dibujábamos aquí en coordenadas cartesianas las dos rectas verticales o las dos rectas horizontales. En polares tengo un par de círculos, ¿cierto? R igual a, R igual B. Y ahora, las funciones, cuando uno escribe teta en términos de R en coordenadas polares, le salen curvas de este estilo. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo acá, a ver, me voy a robar este dibujo. Peguémoslo aquí en el PDF. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que si yo tengo un punto, cualquiera, a ver, en negro, si yo tengo un punto por acá en esta región, los puntos de esta región que estoy trabajando son puntos que están primero en este anillo, ¿cierto? En el anillo de todos los puntos que tienen radio mayor o igual que A, menor o igual que B. Y el ángulo tiene que variar desde, a ver, más bien, borremos este punto. Resulta que aquí yo tengo esta curva roja, es este límite, digo azul, y la curva roja es este otro límite, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo ahí es que yo me paro en un punto de esta curva azul y me empiezo a mover en sentido antihorario. Recuerden que conforme teta aumenta, uno va rotando en sentido antihorario hasta llegar a la curva roja. Bueno, entonces es algo de este estilo. La región que estamos trabajando entonces es toda esta. Eso tiene forma como de muela, como una cordal, ¿no? Las cordales que son todas torcidas. Listo. Entonces esa es una región de tipo 1 en coordenadas polares. ¿Cómo se ve una región de tipo 2 en polares?
una región de tipo 2 en polares, pues vamos a cambiar los papeles acá. Ahora yo lo que voy a hacer es, en vez de considerar R entre dos constantes, voy a considerar R entre dos funciones de teta, es decir, algo así, h de teta, h1 de teta, menor o igual que R, menor o igual que h2 de teta. Y el ángulo va a estar entre dos constantes. Entonces aquí vamos a decir C menor o igual que teta, menor o igual que D. Bueno, entonces nuevamente vamos a tener aquí, bueno, les voy a mostrar el dibujo. Tipo 2 en polares. Aquí está. Entonces, a ver, yo me robo este dibujo. Lo mandamos por acá. Entonces aquí tenemos, ¿a qué corresponden estas dos constantes? Teta igual a C corresponde a este rayo. Teta igual a D corresponde al otro rayo. Y lo que estoy diciendo es que esta región va a estar metida como en ese triángulo enorme que determinan ahí esos dos rayos, ¿no? Entonces, en este sector del plano. Y ahora, estas ecuaciones, R igual a H1 de teta, R igual a H2 de teta, esos son ecuaciones polares, esos son el estilo de ecuaciones que ustedes estudiaron en cálculo integral. Entonces, ¿cómo da esto? Pues esas ecuaciones ustedes saben que hay cardioides, rosas, limazones, todo ese cuento, lemniscatas. Por ejemplo, aquí en este dibujito, pues yo solamente lo dibujé hasta ahí, pero si uno hace el dibujo completo, se da cuenta de que eso son como rosas. Bueno, no es lo que ustedes llamaban rosas de tantos pétalos. En este caso, pues tengo una rosa de 4 pétalos y una de 6 pétalos, solamente que no están pegando en el origen. No están pegando en el origen porque yo no los puse, digamos, esta era coseno de 4 teta, la azul era coseno de 4 teta, la roja era seno de 6 teta, y yo lo que hice fue sumarles una constante. Cuando uno le suma esta constante, lo que hace es que la rosa ya no pega en el origen, sino que queda así como amplia. Entonces, por eso se ven así. Listo, pero en general tenemos algo de este estilo. Entonces, la región es, yo quiero que el radio vaya desde H1 de teta hasta H2 de teta. Entonces, el H1 sería esa curva azul, el H2 sería la curva roja. Listo. Y recuerden que el radio lo que hace es, conforme el radio va aumentando, se va alejando del origen. Entonces sería desde la curva interna, la azul, hasta la curva externa, que es esa roja. Bueno, eso es una región de tipo 2. Bueno, ahora, ¿por qué estamos hablando de regiones tipo 1 y tipo 2 en coordenadas polares? Pues porque queremos hacer integrales en coordenadas polares, calculando el volumen de una región determinada por intersección de dos cardioides. Eso se puede hacer, sí, no hay problema con eso. Listo. Entonces aquí una sugerencia, vayan y denle un repasito a esas curvas polares. Sí, recuerden, por ejemplo, que si tienen R igual a coseno de teta, ¿eso qué significa? Bueno, de hecho, déjenme, yo les pongo acá tarea. Recordar las curvas en coordenadas polares, las curvas típicas. Bueno, no. Curvas típicas en coordenadas polares. Entonces estos son, recuerden que las circunferencias, tangentes,
a los ejes. Ese es un tipo de curva. Otras son las rosas cardioides. No sé si vieron lemniscatas también. Lemniscatas. En fin, yo creo que esas son como las principales que uno estudia por allá en cálculo integral. Listo. Ahora que ya sabemos este tipo de cosas, la idea es integrar. Aquí me faltó decir, bueno, la región que uno está trabajando es toda esta. Bueno, ahora, ¿cómo es el diferencial de área en coordenadas polares? Resulta que una de las cosas importantes para poder hacer integrales es hablar de los diferenciales, ¿cierto? Ustedes saben que ese diferencial juega un papel importante ahí cuando uno está calculando una integral. Y entonces uno quiere calcular ese diferencial. ¿Cómo sería el diferencial en coordenadas polares? Entonces aquí les voy a recordemos el diferencial en cartesianas. Pues el diferencial en cartesianas es muy sencillo. Digamos que uno está aquí parado en un punto XY. Y lo que uno hace es ver, bueno, digamos que yo cojo a partir de este punto y me muevo en dirección horizontal. ¿Listo? Entonces aquí lo que obtengo, a ver, movamos esto. Aquí lo que uno obtiene es, si esta distancia que uno se mueve en dirección horizontal es muy pequeñita, eso se llama un diferencial de X, ¿cierto? Cuando yo digo muy pequeñita, estoy siendo muy informal. Lo que quiero decir es infinitesimalmente pequeño. Infinitesimal, ¿cierto? Entonces, si uno se mueve una cantidad infinitesimal hacia la derecha, eso se llama un diferencial de X. Ahora, el mismo cuento hacia arriba. Si uno se mueve una cantidad infinitesimal hacia arriba, eso se llama un diferencial de Y. Y cuando yo hago las dos cosas a la vez, lo que me queda es un cuadrito. Y ese cuadrito es lo que uno llama un diferencial de área. Entonces, todo esto, eso es un diferencial de área. ¿Cómo se calcula ese diferencial de área? Se puede calcular como de X de Y o de Y de X. ¿Sí? Cualquiera de los dos órdenes me sirve. Entonces, en cartesianas, pues es muy sencillo porque es el área de un rectángulo. Pero, ¿qué pasa en coordenadas polares? Resulta que en coordenadas polares, si uno se mueve un poquitico en la dirección de R y un poquitico en la dirección de θ, ya no le sale un rectángulo así, sino que le sale un rectángulo en coordenadas polares. Bueno, entonces para el diferencial en polares lo voy a hacer con un poquito más de detalle porque es un poquito más complicado que el de cartesianas. Entonces digamos que yo estoy en un punto, digamos que este punto tiene coordenadas Rθ polares. Y digamos que el origen está por acá. Digamos que aquí está el 0, 0. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo aumento un poquitico en la R o qué pasa si yo aumento un poquitico en θ? Entonces, si yo aumento un poquitico en R, digamos que me voy a mover así, pues yo estoy diciendo un poquitico, pero voy a hacer el dibujo grande pues para que se vea bien. Entonces yo me voy a mover acá, digamos, este punto lo voy a llamar R más delta R, θ. Sí, entonces lo que hice ahí fue moverme a partir de este punto, aumentar solo el R y dejar θ constante. Entonces me salió esto. ¿Qué pasa si yo aumento un poquitico el ángulo θ?
Entonces, si yo aumento un poquitico el ángulo teta, me voy a mover, digamos, hasta otro punto por acá. Y me va a quedar algo de este estilo. Digamos que este punto que sale acá sería R, teta más delta teta. Listo. Ahora, entonces ahí tengo estas dos curvas que acaban de salir ahí. Serían como el análogo de estos dos primeros lados que yo dibujé de este rectángulo, ¿no? Entonces, si me muevo un poquitico en X y me muevo un poquitico en Y. Aquí me moví en R y me moví en teta. Entonces voy a completar este rectángulo. Al completar este rectángulo me sale algo como así. 3, 6. Listo. Entonces sería algo de este estilo. Oh. Bueno, entonces toda esta cosa tiene un diferencial de área, un delta de área. Ahora, ¿cómo se calcula ese delta de área? Bueno, de hecho el punto de arriba también lo podemos calcular. Ese punto sería R más delta R, teta más delta teta. Entonces, ¿cómo se calcula el área de uno de estos rectángulos? Pues para calcular esa área, uno lo que hace es una resta de áreas de sectores circulares. Ustedes, me imagino que en algún punto han visto esta fórmula, que si uno tiene, digamos que esto mide cierto ángulo teta, y yo tengo aquí un sector circular, y digamos que esto mide R. ¿Alguno recuerda la fórmula del área de esta región? Área de un sector circular. ¿Alguno Es recuerda esa fórmula? teta medios por R cuadrado. Correcto. Es teta medios por R cuadrado. Fíjense que si ustedes, si teta fuera la vuelta completa, ¿cierto? Si teta fuera igual a 2pi, entonces aquí les queda 2pi sobre 2, es decir, pi r cuadrado, que es el área del círculo completo. Entonces este es el área de un sector circular. Ahora, lo que podemos hacer es aplicar eso a esta cosa, ¿cierto? Aquí yo tengo dos radios, tengo un radio menor que es R, tengo un radio mayor que es R más delta R, y tengo el ángulo, la diferencia entre este punto y este ángulo que sale aquí es el delta de teta. Entonces, para calcular el diferencial de área, el delta de área, hacemos una resta de áreas de sectores circulares. Áreas de sectores circulares. Bueno, entonces aquí el radio menor me va a dar un sector circular pequeño, ¿cierto? ¿Cuál es el área del sector circular pequeño? Sería delta teta medios por el radio menor al cuadrado. Entonces, vamos a poner acá sector circular mayor menos el sector circular menor. Esto va a ser igual al delta de área. Entonces, ¿cuál es el sector circular mayor? Sería el que tiene radio R más delta R y el ángulo es delta teta. Entonces, esto me va a dar delta teta medios por R más delta R cuadrado. Bueno, ¿y cuál es el sector circular menor que sale acá? ¿Cierto? A ver, aquí dibujemos estas líneas punteadas. Sería como... Entonces, el sector circular menor es R pequeño por este ángulo que sale acá es
delta teta. Entonces sería delta teta medios por R cuadrado. Eso es el delta de área. Bien. Ahora, si uno deja eso así, está como una fórmula muy complicada. Vamos a simplificar esta fórmula. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar un factor común delta teta. Medios. Y fíjense que aquí me va a quedar una diferencia. R más delta R cuadrado menos R cuadrado. En vez de ponerme a resolver esto y calcular ahí, lo que voy a hacer es usar una diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados. Entonces voy a factorizar esta cosa y me va a quedar. Esto es delta teta sobre 2. Y esta diferencia de cuadrados me va a quedar R más delta R menos R multiplicado por R más delta R más R. Bueno, entonces obviamente aquí este R con este menos R se va a cancelar. Y me va quedando lo siguiente. Me va quedando que el delta de área es delta teta. Aquí solamente me sobrevive delta R. Y este medios se lo voy a cargar al último término. Más R dividido 2. Ahora, si ustedes se fijan en esto lo que resulta ser es el promedio de los dos radios. Sí, fíjense, yo tenía el radio pequeño era R, el radio grande es R más delta R. Cuando yo saco el promedio de esos dos radios, me va a dar por aquí en toda la mitad, va a estar R más delta R más R medios. Entonces eso lo vamos a llamar R con una barrita encima. Listo, entonces todo esto se va a llamar el promedio de los radios y lo vamos a llamar R con una barra encima. Entonces, ¿cómo nos va quedando esto? Nos va quedando que el delta de área es el radio promedio por delta de R por delta de teta. Bueno, ese es el área de un sector, de un rectángulo en coordenadas polares. Es el producto de los dos, el cambio en R, el cambio en teta, y eso se multiplica por el radio promedio. ¿Listo? Ahora, aquí todavía no tengo diferenciales, aquí solamente tengo deltas. Si yo quiero diferenciales, lo que tengo que hacer es hacer que esto tienda a ser muy pequeño. Entonces, cuando delta R y delta teta son pequeños, obtenemos diferenciales. Listo, y estos diferenciales entonces, ¿qué van a hacer? Digamos, ya me va a dar el diferencial de área, va a ser, ¿qué va a pasar con el radio promedio cuando esta distancia, cuando el delta R tiende a ser muy pequeño? Cuando el delta R tiende a ser muy pequeño, fíjense que el radio promedio tiende a R. Bueno, simplemente este punto, si yo cojo esta cosa y la empiezo a aplastar, digamos así, entonces este punto se va a ir acercando al R. Entonces, este R promedio se va a convertir en un DR, este delta R se va a convertir en un diferencial de R y este delta teta se va a convertir en un diferencial de teta. Bueno, entonces esto que yo acabo de hacer acá, lo hice más bien como de manera informal, pero le da a uno como una intuición geométrica de dónde sale el diferencial de área de polares. Bueno, el diferencial de área en cartesianas es muy sencillito porque es el área de un rectángulo, pero el diferencial de área de polares requiere un poco más de trabajo y es porque uno tiene que hacer una resta de sectores circulares. Listo, sale esto.
Ahora, si ustedes se quieren olvidar de todo este procedimiento que hice, está bien. Lo que ustedes tienen que recordar es esta última parte, que el diferencial de área es R de teta. Entonces, cuando vayamos a hacer integrales, si uno tiene una integral en coordenadas polares, cuando uno escribe esto, entonces digamos, si uno tiene coordenadas cartesianas, uno sabe que pone f de xy, de x de y o de y de x. Si uno tiene coordenadas polares, entonces ya uno no va a poner de x de y, uno va a poner f de r teta, r de teta. ¿Listo? Entonces, ese R adicional es importante y eso es uno de los errores típicos que ustedes cometen cuando están haciendo integrales en coordenadas polares, que se olvidan de ese R. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces ahí está. Aquí tenemos el diferencial en polares. Lo que vamos a hacer la próxima clase entonces es empezar a hacer integrales en polares. Y si tenemos tiempo hablamos de integrales triples. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces eso era todo por hoy. Como les digo, voy a estar pendiente de la revisión. Integrales triples, sí. Pues es el mismo cuento básicamente. En vez de integral en XY, integral en XYZ. El mismo cuento, solamente que es más largo. Bueno, integrales se pueden usar para hallar medidas de objetos en R4 o para hallar volúmenes en R3 también se pueden usar integrales triples. También puede cambiar, sí, el teorema de Fubini sigue siendo cierto en polares. Es decir, ustedes pueden integrar primero respecto a teta y luego respecto a r, o primero respecto a r y luego respecto a teta. De hecho, lo puedo escribir acá. Se puede escribir así, r de teta de r. Bueno. Listo, entonces hablamos el próximo jueves. Cualquier decisión que se tome sobre el examen, yo les estoy avisando, o tal vez el mismo coordinador les está avisando. Listo. Y bueno, hablamos el jueves. Gracias, profe, Bueno, hasta profe, luego. gracias.